Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Está casi lista ya la boleta de candidatos a la presidencia de la República. Hay 3 seguros. José Antonio Meade por el PRI, Partido Verde y Nueva Alianza. López Obrador por Movimiento de Regeneración Nacional, el Partido del Trabajo y Encuentro Social. Y Ricardo Anaya por la Coalición por México al Frente, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. Solo falta ver el tema de los independientes, a ver quién se cuela para competir por la silla presidencial. Ernesto Cervera, Macario Esquetino, buenas noches. Terminamos ya el año. Hoy, Día de los Inocentes. Aquí sí vamos a hablar en serio. Va en serio, va en serio, no vamos a inventar nada. Esperemos que alguno de estos llegue a ser presidente. Ponemos que tendrá que ser uno de estos 3, ya el que estará ahí listo. Cada uno de ellos tiene de alguna forma una historia propia, es cierto, pero también pues puntos que los apoyan y que tienen la posibilidad de convertirlos en lo que podríamos llamar pues candidatos muy específicos en función de su propia trayectoria, ¿no? El PRI apuesta por un candidato no priista para demostrarle a la ciudadanía que puede ganar con alguien que no es de la clase política tradicional del PRI, desprestigiada, dicen, y por ello nos vamos sobre eso. López Obrador, que insiste en que él es el bueno desde hace 18 años, y que, bueno, pues finalmente está desde el 2000 que estaba diciendo que él quiere ser candidato, ya vamos a llegar al 18. Y bueno, pues Ricardo Anaya, alguien que no daba un centavo, nadie daba un centavo por él, nadie ni siquiera pensaba. O sea, la figura de José Antonio Meade, a lo mejor alguien pudo haber pensado, secretario de Hacienda, mejor iba a pensar. Ricardo Anaya era prácticamente un desconocido, llega finalmente a la dirigencia del PAN después de haber estado en la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y de ahí, pues ahora sí que con una astucia fenomenal se convierte en el candidato de la alianza PAN-PRD Movimiento Ciudadano y trataría desde ahí de convertirse en un presidente de la República, por supuesto muy joven, pero también al mismo tiempo de una formación política inaudita en la historia de México. Sí, yo creo que como todos los seres humanos, pues los señores candidatos tienen virtudes y defectos, ventajas y desventajas, y los amigos del auditorio decidirán de qué tamaño son cada una de ellas, porque el problema con las virtudes y los defectos, sobre todo en temas sociales, es que son la misma cosa, nada más que unos lo vemos de una manera y otros de manera distinta. El señor José Antonio Meade, por ejemplo, pues tiene una trayectoria como funcionario público muy sólida. Es un muy buen economista, un político natural, y esto pues permite pensar que tiene posibilidades significativas en ese sentido. Tiene como desventaja que no es la persona más carismática del mundo, digámoslo de esa manera, no ha pues tenido una presencia pública que jale mucha popularidad, a diferencia de López Obrador. López Obrador es, yo creo que de los 3 candidatos, el más carismático, el que más votos jala él solo. En las elecciones de 2006 y 2012, él personalmente le aportó a su coalición 9 millones de votos. De ese tamaño es la popularidad, que yo diría es casi religiosa, de López Obrador. Entre sus seguidores, eso no le alcanza para ganar, pero bueno, eso es lo que trae él. Tiene como desventaja, desde mi perspectiva, que es una persona extraordinariamente autoritaria y con ideas muy antiguas, pero pues habrá quien no considere eso desventajas. Y finalmente, el señor Ricardo Anaya, como dice, ha mostrado una astucia también significativa, ha logrado o ha mostrado una capacidad de negociación que pocos pueden estar festejando. Él logra acordar no solo al interior del PAN con la mayor parte de los panistas, y esto provocó la salida de los que no quisieron negociar, con Movimiento Ciudadano, con el Partido de la Revolución Democrática, con grupos ciudadanos para poder construir su frente. Desventajas, pues tiene una fama que se ha ido apareciendo en los últimos meses de que pues traiciona los acuerdos, que es un ambicioso, lo han comparado con Roberto Madrazo. Yo creo que todo esto vamos a tener tiempo para estar viendo cuáles de estas virtudes y defectos son más significativas, cuáles a lo mejor ni siquiera son ciertas, habría que esperar a estar viendo un poco más, ¿no? Hay un elemento en los 3 que está pues claramente ausente y es cómo le hablo a los muchachos jóvenes.
Andrés Manuel trae un discurso en el que claramente, y dado cómo ha votado la gente durante las últimas 2 elecciones a favor de él, pues le habla a una población mayor de 40 años. Sin duda alguna, José Antonio Meade le habla en muy buena parte a los empresarios, le habla con mucha claridad a un estrato de la población como mujeres, desde que fue secretario de Desarrollo Social, pero ciertamente a los jóvenes no. Y Ricardo Anaya todavía no tiene esa aproximación hacia la gente joven, que sin duda alguna va a ser el grupo de mayor porcentaje en estas próximas elecciones. El approach de cada uno de ellos va a tener que cambiar radicalmente en las próximas semanas, meses, para ver efectivamente no solamente cómo los convencen y cómo se diferencian individualmente y como bloque respecto de los otros dos. Creo que va a ser una tarea relativamente más sencilla, por ejemplo, para Ricardo Anaya diferenciarse, porque pues evidentemente ya tuvo una ruptura con el otro PAN, con Fox, ya tuvo una ruptura con el propio Calderón. Entonces, es decir, pues de ese PAN yo no soy, ciertamente no soy del PRI, y claramente me distingo de López Obrador en una serie de factores que ellos pondrán sobre la mesa. Va a ser difícil para José Antonio Meade desprenderse y al mismo tiempo abrazar al PRI en una contienda en donde pues eso va a estar sobre la mesa precisamente, y para López Obrador pues va a tener que buscar un nuevo enemigo. Para él su enemigo fundamental siempre fue el PRIAN, y ahora el PRIAN pues ya nomás es el PRI, porque la otra fuerza, que es esta nueva frente, pues no la tiene identificada claramente como un enemigo y no la puede ubicar en el mismo bloque que ubicaba al PRIAN anteriormente. Esto de la diferenciación creo que es bien curioso, como bien dice Ernesto. Ricardo Anaya tiene que diferenciarse de los dos al mismo tiempo, ¿no? De tratar de decir, pues tengo una política social mejor que la de López Obrador, pero soy un funcionario tan o más responsable que Meade, ¿no? Una cosa así. Meade tiene que diferenciarse del PRI, ¿no? Y Andrés Manuel tiene que diferenciarse de Andrés Manuel. Esa es la parte que está bien complicada, porque precisamente él al mismo tiempo atrae y repele a la población. Y si en 2006 la atracción y el enfrentamiento fue más o menos parejo, para 2012 ya no lo fue, y en este momento, según mis números, es peor todavía. Es decir, hay mucha más gente que está alejándose de él de la que él puede atraer. Entonces, ¿cómo diferenciarse? Creo que lo intentó con su propuesta esta, donde iba a ser pues respetuoso de todo, pero ya luego, pues cuando uno empezó a leer la propuesta, resulta que no era tan respetuoso, que él va a nombrar al fiscal, que pues toda la honestidad del gobierno depende de su persona, las medidas económicas extrañas, y conforme va avanzando el tiempo y va hablando, pues va empeorando, ¿no? La verdad es que ahí lo que tenemos es 3 figuras que son, yo lo te diría, radicalmente distintas. ¿Sí? En algún momento, pues cuando uno veía otro tipo de candidatos, te parecía que algunos de ellos podrían tener algún tipo de semejanza entre sí. Creo que en esta ocasión estás hablando de personalidades radicalmente distintas. O sea, no hay un punto de conexión entre la figura de Anaya, ni siquiera con José Antonio Meade, que pudieses tú decir, es que aquí hay una posibilidad de equiparar hasta cualidades y formas de ver la realidad distinta, y mucho menos, por supuesto, con la figura de López Obrador. Estamos ante una elección que, ante el electorado, lo que vamos a tener es la necesidad de diferenciar entre tres posturas radicalmente distintas. Y es algo que, pues yo no sé si el tema del voto del miedo vaya a funcionar. Entiendo que el lodazal se va a dar, porque pues aquí hay que empezar a golpear porque esto funciona. Les guste o no, los políticos van a decir, no, la mía va a ser de propuestas, sí, va a ser de propuestas hasta que el otro te empiece a ganar y entonces le tengas que zumbar y a ver qué le encuentras y le buscas, y es tu hijo y tu esposa y tu lo que sea, todo se vale, así se las juegan. Pero lo que sí es cierto es que sí será una campaña muy, muy de contrastes, porque los 3 bloques ahora sí tienen, creo, propuestas muy diferentes. El punto que tiene el Frente a su favor, digamos, es que puede rescatar o intentará rescatar el mantener o profundizar las reformas como tal, que finalmente hay que recordar es lo que el PRD terminó
pues, poniendo doblando sobre la mano. mesa también Sí. el PAN y también el PRI, está claro, pero él es Sí, su no, bueno, pero el distintivo. PRI tiene el PRI ahí Meade dice, bueno, pues yo soy el artífice, estuve adentro, hicimos las propuestas. No, bueno, lo va a rescatar como propio. Esto me queda claro. Para los panistas y los PRDistas, para el PRD, por ejemplo, el tema de tener que terminar aceptando, o sea, imagínate a Ricardo Anaya aceptando, bueno, teniendo a un lado a los PRDistas diciendo sí a la reforma energética. No lo hubieses visto. A mí mi duda con el tema del frente es, bueno, el tema básicamente en los dos. A ver, yo quiero ver a los priistas votando realmente viendo en José Antonio Meade una figura en la que digan, pues es un no priista y vamos a votar por él. Vamos a ver si esto figura se da. Hasta ahorita se ha dado. Yo quiero ver a los perredistas cruzando el emblema para votar por Ricardo Anaya. Bueno, ahí tienes el emblema ¿sí? va a ser PRD. Es el emblema de... O sea, en la boleta electoral aparecen, por cuestión curiosa, los 3 candidatos 3 veces cada uno, Sí. en cada uno de los símbolos de los partidos. Entonces, pues le van a marcar PRD. Está bien, ¿no? nada más que dice Ricardo Anaya. Pues sí, Sí, a ver, alguien me decía, bueno, lo han hecho en otras elecciones para gobernadores, nada más que ahí eran candidatos que eran, digamos, producto de fracturas, fragmentaciones. Aquí se trata del expresidente del PAN y en donde un perredista tiene que cruzar. Ahí está, ¿eh? El único que ahí va solito es López Obrador, en donde, bueno, pues Él no tiene creo que sus ninguna. fieles. Él tiene sus fieles. Ahí se trata de una religión y no de un partido. Y ahí, precisamente, Ezra va a jugar muchísimo la posición regional o local. También quiero ver a los panistas cruzando la boleta por el que vaya a quedar como candidato o ya esté definido el PRD en el Distrito Sobre la Federal, Ciudad de porque el México. PAN, a final de cuentas, tiene una posición muy importante electoral en el Distrito Federal. Y bueno, la diferenciación de los 3 y el peso relativo de los 3, ahí sí va a tener una aportación muy importante de quiénes configuran esta elección y quiénes configuran estos grupos. Claramente el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano en un menor nivel tiene presencia nacional. Claramente el PRI tiene presencia nacional. Morena no lo sé. Morena no sé si tenga esa presencia nacional. Andrés Manuel sí tiene por sí solo una presencia nacional, pero la organización en sí misma, ¿qué tanto le puede aportar a Andrés Manuel? Tengo mis dudas. Yo creo que el tema de los debates va a ser fundamental en este caso, porque tanto José Antonio Meade como el propio López Obrador, pues tienen ahí ya un mecanismo muy claro de argumentación que han manejado. Meade básicamente como secretario de Hacienda creo que es la parte central, y un Ricardo Anaya que se ha mostrado como un muy buen, digamos, antagonista en los debates. Sí, debate. Y en donde, creo que ahí sí la velocidad de respuesta va a ser importante y López Obrador no es que digas, pues habla rápido, ¿no? No, ya vamos a ver si va a los debates, porque luego No, sí va a ir, en otras ocasiones no ha ido. esto sí. Yo creo que la preocupación por qué van a ser los partidos es interesante, porque a mí me da la impresión que los partidos dejan de existir en esta elección. Es decir, si el PRI no logra ganar, no tiene futuro alguno y se le va a complicar mucho y no sé exactamente cómo procesen eso. Si el Frente gana, va a construir una coalición en donde sí se desdibujan PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y esto no necesariamente es malo. Movimiento Ciudadano es un partido que tiene 25 años, el PRD apenas va a llegar a 29, entonces tampoco es que sean partidos eternos y en ninguna parte del mundo tienen por qué sobrevivir mucho tiempo. En Francia ocurrió algo similar, borraron a los partidos en esta elección. En España los 2 grandes partidos han dejado la mitad de su electorado en otros 2 partidos que tienen otro nombre y funcionan de otra manera. Entonces, estamos viendo un proceso de transformación política muy significativo y a todos les va a ocurrir esto. Morena, por ejemplo, no va a sobrevivir ni si gana ni si pierde López Obrador, porque sin él no tiene sentido, y si gana, pues va a ser un instrumento como era el viejo PRI, ¿no? El instrumento del presidente. Entonces, vamos a ver cómo los simpatizantes procesan esto, pero a mí me da la impresión que la lealtad partidista es muchísimo menos significativa de lo que fue antes. Va a tener que ver mucho con lo que piensan de los candidatos y los debates, cómo van a ir orientando esta discusión. Pero más allá de este aporte o filosofía o estructura, lo importante es a la hora de la elección quién tiene verdaderamente estructuras regionales
para soportar una elección Que de esta Morena naturaleza. no los tiene, ¿eh? Por eso, Morena pero- no los tiene, ese es un problema, eso fue lo que le pasó en Estado de En México. México, No pudieron así es. ni siquiera cubrir los municipios, por eso perdió 2006, entre otras razones, Andrés Manuel, no cubrió todo. Todos. Entonces ellos siempre han tenido Y un eso que problema tenía de ahí entonces al organización. PRD, que era una Tenía al estructura PRD, a Movimiento Ciudadano, a Partido del Así es. Trabajo, tenía los recursos del gobierno del Bueno, Distrito desde Federal, federal. se los dio a su oficial mayor para que organizara y no lo organizó, pues, Bueno, pues tampoco, ese es otro no hay problema. magia, mano. Vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con usted sobre las perspectivas económicas de nuestro país para el próximo 2018, un tema que está ligado, por supuesto, a lo que sucede en los Estados Unidos, pero también al tema electoral, un año electoral en donde el dinero va a correr en cantidades importantes en nuestro país. Esto es Dinero y Poder. Pese a que se espera un 2018 más complicado para la economía nacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, dijo que tras las elecciones de junio próximo se debe continuar con las reformas aprobadas al inicio del sexenio, porque gracias, dice a ellas, la economía mexicana ha crecido, por lo menos, como dice Macario, al 2%. La OCDE elevó sus estimaciones de crecimiento para México en 2017 y 18, 2.4, 2.2, estaba en 1.9 y 2%. 2, dice Macario. Siempre es 2. Ahí está, siempre es 2, no pasamos del 2. No, yo no concuerdo. 2 en promedio sí, pero si del centro para arriba Del es centro 4. para arriba es 4. Es 4. Es 4. Lo que pasa es que aquí viene la la otra es discusión. 0 y A ver, 4 pero con 0. ¿qué le pasa a una economía mexicana, que la tenemos, es cierto, dividida entre el norte y el sur, en un año electoral? Porque aquí es importante entender que más allá del tema del que ya hemos platicado en otros programas de qué pasa en los Estados Unidos, el crecimiento económico, es una economía norteamericana que ha estado creciendo y creciendo fuerte. Ya tuvimos pues alzas en tasas de interés, toda esta situación que habla de una economía norteamericana que crece y crece fuerte. Hagan lo que quieran, ellos quieren pues poner impuestos, lo que sea, aquí devaluamos la moneda y les damos en la torre, no hay ningún problema, y luego vemos qué hacemos con la inflación aquí en México. Pero lo cierto es que para un 2018, pues la prioridad es que el tema del ingreso sea un asunto que se tenga que resolver por cualquier vía. Y esto va a hacer que fluya dinero. Vamos a ver qué pasa con el tema inflación. Pero la verdad es que sí es claro que para el gobierno federal esta idea del flujo de recursos es fundamental en un año electoral, porque de lo contrario, ahora sí, como dicen por ahí, ni así ganan. Ezra, no hay margen. No hay margen. La verdad de las cosas es que el presupuesto para el 2018 aprobado ya en marcha en la próxima semana trae un objetivo muy claro de generar un superávit primario de 0.8%, 0.9% del Producto Interno Bruto. No te queda de otra. 2017 hubo un ajuste en finanzas públicas brutal y prácticamente todo él sobre la inversión pública. Fue el primer año después de 9 consecutivos en donde la deuda no creció y donde generaste sí un superávit primario pequeñitito, pero a final de cuentas superávit. Y eso, vamos, te enalteció frente a todos los agencias calificadoras internacionales, frente a un contexto muy complejo con el que inició 2017, con la amenaza de Trump, con menores tasas de crecimiento. Simplemente se tuvo un buen año. 2018 tienes que continuar con ese proceso de ajuste en finanzas públicas y si realmente te metes en el terreno de gastar para la parte electoral, vas a tener problemas muy serios de calificación hacia el segundo semestre del año, cosa que no le favorecería mucho a México, precisamente en un contexto donde todavía tienes presiones inflacionarias relativamente fuertes, al menos con eso estamos cerrando. Muy probablemente en unas cuantas semanas tengamos buenas noticias en términos inflacionarios, pero aritméticos, nada más. No, o sea, las presiones siguen muy fuertes en la inflación subyacente, que no va a reflejar lo que sí va a reflejar la inflación total. Yo descartaría, y espero que sea el caso, un empuje de gasto público y seguiremos en la misma tónica. Un norte del país que sigue creciendo muy vinculado a la parte exportadora de Estados Unidos, un sector comercio y servicios creciendo a tasas naturales buenas, 2,5%, 3%, pero todavía un sector energético con toda la región del Golfo muy mal y Guerrero, Oaxaca y Chiapas con tasas de crecimiento muy malas todavía.
Yo no estoy seguro que en los años electorales haya un efecto económico. Estaba yo ahorita tratando de recordar lo ocurrido en las distintas elecciones. No hay un impacto económico. Puede ser que haya dinero, pero el volumen de la economía mexicana es tan grande que ese dinero no pinta. Es decir, esto no quiere decir que no vayan a meter una la nota en las elecciones. Pues sí, la meten. Pero no de hecho, pinta. ya la tenemos registrada, la cantidad que les da el IFE, que hay que multiplicar por 4 o 5 para tener una idea de cuánto realmente se gasta. Supongamos que es así, son 60,000 millones de pesos los que se gastan, pues se diluyen en el tamaño de la economía. Ese dinero no necesariamente sale del presupuesto público, una parte sí efectivamente se la roban y la usan para eso, lo han hecho desde siempre. Otra parte viene de dinero que aportan distintos grupos, desde sindicatos hasta empresarios. Entonces, así es como van funcionando. Recuerdo ahorita desde 82, que fue la crisis, 88 era el Pacto de Solidaridad Económica, en 94 teníamos el gran año difícil que fue ese y no fue un crecimiento económico. Pero no tenías ahí la disyuntiva de... Bueno, las que siguen para acá, en 2000 no hubo un comportamiento económico distinto a lo anterior. Un crecimiento mucho mayor, desde ¿no? 96, 97, 98, 99 y 2000 tuvimos un gran crecimiento por el Tratado de Libre Comercio. Y luego entró China. Terminó en 2000 por el estallido de la burbuja .com en Estados Unidos en marzo de 2000. Y cuando China entra a la OMC en noviembre de Nos dan la 2001 torre. dejamos de crecer. En 2006 no hay un impacto significativo en la economía. Mucha gente se quejó de la intervención de Fox en las elecciones, pero no metiendo dinero, sino hablando mal de Andrés Manuel. Y esa fue la queja. Y lo sigue haciendo. Ahora en 2012 tampoco hubo una cantidad de dinero que se metiera durante la elección. Evidentemente el señor Peña Nieto construyó su candidatura desde el 2007 con mucho dinero, pero no distinto del de 2012. Entonces, no es tanto eso. Yo vería otras cosas. Yo creo que el próximo año... El 2 de veras es una buena aproximación porque no hay en este momento nada muy significativo ni para crecer ni para achicarnos. Seguimos teniendo un sector petrolero energético que es una tragedia espantosa. La industria está exportando, pero manufacturas crece 2,5%. El comercio que había crecido más rápido está, como decía Ernesto ahorita, 2,5%. Entonces eso es lo que creo que vamos a tener como base para el próximo año. Yo no vería nada distinto, no veo de dónde podría salir. ¿Qué le pasa a la parte sur? O sea, ¿qué le pasa a la parte sur del país? Al sur, Pues que hace 70 años No son 70 años. Es una estructura social o sociopolítica muy distinta que impide el desarrollo. ¿Por qué razón? Porque está construido para extraer recursos a la población y está construido alrededor de una visión autoritaria del mundo. Si queremos... ¿Son 300 años? No, esto es muchísimo más tiempo. Esto es la forma como funcionaron los seres humanos en toda la historia. La gran diferencia, el crecimiento económico surge con la modernidad, siglo XVI en adelante, cuando empezamos a pensar distinto. Y eso en México no ha logrado llegar hasta allá. En el norte es bastante más notorio. La Ciudad de México, de hecho, no logra pensar así. Por eso este es uno de los lugares, en mi opinión, más conservadores del país. No conservadores en términos de preferencias sexuales o cosas por el estilo, conservadores en términos de entender cómo funciona la economía y cómo funciona la libertad económica. Entonces, al sur de México no hay libertad económica, pues nunca va a crecer. Se requiere también infraestructura. Y mira, sí ha fluido dinero, por ejemplo, a Chiapas desde montones. Fox metió un montón allá. No, todos. Cedillo también metió un montón de lana, Calderón. Pero, bueno, apenas tenemos un plan de zonas económicas especiales. Todavía no ha estado echado a andar en su cabalidad. Y aún así, tú no puedes distinguir en esos 3 estados un sector económico preponderante, como sí lo puedes tener en otros estados de la República, que lo abrazan y lo empujan. No es el caso. En Guerrero, Oaxaca y Chiapas es agricultura tradicional. A ver, el tema de empleo, que ha sido uno de los grandes logros y de bandera del gobierno, diciendo que hemos creado empleo, 3 millones de empleos en el sexenio, me dicen, pues sí, pero no son empleos nuevos, es el traslado del empleo informal al formal, que está bien. No, está fantástico. Sí, pero un poco la idea de cómo es que esto se ha podido producir y qué impacto llegaría a tener en un momento determinado en esta idea de ir trasladando informales a la formalidad sin que esto implique la generación de nuevos empleos reales.
Bueno, hay con esto una reducción de la informalidad y pasa de 60% de los empleos al 57%. La diferencia es interesante en el mediano plazo, pero no en el corto plazo. ¿Cómo le haces para que una persona que está en la informalidad se convierta en formal? Pues se necesitan dos elementos. Uno es que la productividad sea suficiente para sostener ese empleo formal. Y segundo, que la ley se cumpla para que sea formal. Estas dos cosas en el sur del país no funcionan bien. Guerrero, por ejemplo, es un buen ejemplo. 92% de la población económicamente activa en Guerrero es informal. Entonces así no hay manera que funcione nada. ¿Cómo le haces para formalizarlos? Pues necesitarías que la ley se cumpliera, pero en Guerrero exactamente eso es lo que no hay. Y sin eso no pueden ser productivos, porque cualquier cosa que empiecen a producir va a ser extraída por otros y el asunto se acabó. Entonces, ese es el proceso, y eso, insistiría yo, es un cambio que tiene que ver con la forma de ver el mundo, y eso es lo que no hemos logrado en esas regiones. Yo no creo que se logre de un día para otro tampoco. La contraposición es Nuevo León, específicamente Monterrey, el 80% es formal. Reynosa, el 90% de los trabajadores son formales. Y sí, evidentemente va a tener consecuencias que probablemente no veamos ahorita, pero el hecho de que hayas aumentado la parte formal de la economía y abatido la parte informal, a futuro es gente que va a tener pensión, que tiene seguridad social y que te va a generar mucho menos dolores de cabeza en el contexto que vivimos, y que empieza a aportar de manera formal a la parte de base impositiva del país. Sin duda alguna es una buena noticia. Habrá que ver si esta parte de empuje demográfico que viene en los próximos 10 años, que va a ser el empuje demográfico más importante de la historia del país, de aquí al 2025, 1.3 millones de nuevos empleos. Eso es lo que tenemos que generar en promedio por año para adelante. Pero, como quien dice, hay que acelerarle esto. Porque, hay que crecer al 4, no hay que crecer al 2, como dicen Macario, no se va a poder. Ese es el problema. ¿Qué quieres que haga? Eso crece. Quieren crecer distinto, hagan cosas distintas. Hacen lo mismo, pues crecen lo mismo. Así es como estamos. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre el tema seguridad. 2017, el año más violento en nuestro país. El tema de seguridad que quedó relegado, lo manejamos como algo que no era tan importante, y hoy vuelve a aparecer en medio, por supuesto, de una enorme queja de la ciudadanía, y algo que se va a convertir sin duda alguna en fundamental en las campañas electorales. Esto es Dinero y Poder. De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este año que termina, este 2017, será el más violento desde que se inició la llamada guerra contra el narcotráfico a finales de 2006 con Felipe Calderón, mientras que octubre pasado ha sido el más violento hasta el momento, del que se tenga registro desde 1997, con 2.764 asesinatos. Bueno, pues ahí están los datos en algo que tiene que ver, por supuesto, con la discusión que se tuvo con respecto a la Ley de Seguridad Interior, con respecto a toda esta discusión sobre quién es el responsable o quiénes son los responsables directos del tema de la seguridad. Por supuesto, gobierno federal, los gobiernos de los estados, la Policía Federal, el tema del Ejército, esta discusión con los grupos de derechos humanos que de alguna manera cuestionan la presencia del Ejército, que cuestionan el trabajo de los militares porque dicen abusan de los derechos humanos y que no deberían estar allá al frente, ante lo que sucede en distintas regiones del país, en donde sin la presencia de los militares no hay absolutamente nadie que pueda controlar. En medio de esto está la discusión de si toda esta estrategia funciona o no funciona, y si no funciona, lo que yo no he escuchado es cuál es la alternativa, porque es muy fácil decir, no, esto es un matadero, es una situación terrible desde la llamada guerra de Calderón, y dicen, no, hay que buscar otras alternativas. ¿Cuáles son las otras alternativas? El tema de legalización de drogas, yo no sé si esto le quita el espacio de poder al crimen organizado o simplemente le modifica solamente su marco de acción. ¿Y qué es lo que ha sucedido como experiencia en aquellas entidades que sí hicieron el trabajo, como el caso de Chihuahua en su momento y de Nuevo León en su momento, en donde los gobernadores entonces, más allá de cualquier otra crítica, pues finalmente crearon fuerzas locales que tuvieron la capacidad de disminuir
la criminalidad y que después, pues por alguna razón, sus sucesores desbarataron todo y hoy están metidos de nuevo en el mismo problema. Como en muchas cosas, cuando se mezcla aquí el tema del poder político, esto se descompone. Y una gran cantidad de personas que se dedican a opinar y a participar en las discusiones acerca de la violencia tienen como objetivo obtener poder político con ello. Y esto complica, porque empiezan a interpretar de manera sesgada o incluso a mentir francamente. Y esto es complicado. Hay, por ejemplo, de un lado, grupos de activistas, algunos de ellos que vienen pensando como si estuviéramos en los años 70, cuando había dictaduras en América Latina, y entonces podía acusar al ejército de que estaba orientado a establecer un régimen autoritario. Eso no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo ahorita. Hay otros que lo que tienen es una animadversión muy grande en contra de Felipe Calderón, muy probablemente por buenas razones, porque se entiende por qué, pero esto no significa que las decisiones del señor Calderón hayan sido puras ocurrencias o intentos, como dicen algunos, de legitimarse a través de esta invención de la guerra. Es una decisión que viene desde los tiempos, desde los años 70, el uso del ejército para enfrentar al crimen. Hay que entender la dinámica de los mismos cárteles, la ruptura en 97, tanto del sistema autoritario mexicano como de la pirámide centrada en una única persona, que era el Señor de los Cielos, del lado del crimen organizado, la dispersión que llevó a las matanzas a partir de 2008, fundamentalmente al interior de los cárteles. Entonces hay muchas cosas, no es una cosa sencilla. El problema del crimen organizado es un problema de crimen, y el problema del crimen se resuelve con seguridad pública. Entonces esto significa que necesitamos policías, nada más que no hay. Como no hay, le pedimos ayuda al ejército. Está mal, sí está mal, no necesitamos al ejército, necesitamos policía, más hay que hacerla, no la tenemos, hay que invertir en ello, hay que dedicarle tiempo, hay que construir estructuras que funcionen, hay que evitar corrupción. Entonces hay muchas cosas que resolver y hay que concentrarse en ello, pero la discusión política en donde lo que uno está buscando es desacreditar al contrario, usando a la seguridad como tema, a mí me parece que no ayuda en nada. A ver, este diagnóstico que acaba de hacer Macario, básicamente nos dice, necesitamos más y mejor policía. Eso se sabía en 2006. Ya desperdiciamos 11 años y tenemos prácticamente el mismo número de policías que teníamos en el 2006. No, de 2012. De 2006 a 2012 se creó la Policía Federal. Pues sí. Pero las estatales... Claro. No, en las estatales no hay nada. No hay nada, no se creó nada. ¿Cuánto es la Policía Federal? Bueno, creaste en Nuevo León y en Chihuahua. Las policías... Y las desmembraron después, Macario. Correcto. Sí, está bien. Pero necesitamos ¿cuántos policías? De acuerdo con la famosa cifra del 2.9 policías por cada 100,000 habitantes, necesitamos, para un país como México, 450,000 policías. ¿Cuántos tenemos buenos y confiables? ¿70? ¿60,000? Bueno, ¿cuánto tiempo nos lleva generar los que nos faltan? Con las academias de policía que hay hoy, trabajando 24/7, pues 10 años. Esos mismos 10 años que ya pasaron y que estaba exactamente el mismo diagnóstico. No podemos seguir así, porque posponer esto permanentemente pues va a seguir aumentando consistentemente la criminalidad como lo ha venido haciendo. Y para eso necesitas no solamente el gobierno federal, sino los gobiernos estatales metiéndole de a de veras la lana que se les está dando y meterle mucho más lana en términos de puntos del PIB a esto, a seguridad, a creación de policías. Como primer paso, nada más. Sí, es porque es importante pensar en toda la secuencia, como ya alguna vez lo hemos platicado. La reforma que se hizo en materia de justicia penal está siendo muy útil. Esto está reduciendo la población carcelaria de una buena manera, no porque estén sacando criminales a la calle, como algunos dicen. Hay muchas personas que están en cárcel en México sin haber sido juzgadas jamás. Ahora ya está funcionando, incluso las encuestas que INEGI trabaja al respecto, que son encuestas de primer nivel y que son poco difundidas. Siempre pensamos en INEGI en términos económicos. Esta información acerca de población carcelaria, por ejemplo, es valiosísima, y ya están midiendo cómo la gente empieza a evaluar mucho mejor el juicio que están recibiendo, en términos de que ahora sí los atienden, hay decisiones rápidas y demás, y esto ayuda allá. Entonces, si pudiéramos ir avanzando en las distintas cosas, esto funcionaría, y lo estamos haciendo. Necesitamos nada más concentrarnos en que eso es lo que resuelve el problema, porque como le dicen guerra, hay quien dice, pues si es una guerra, la solución es una amnistía.
No diga usted tonterías, señor candidato, eso no puede ser. No puede uno amnistiar criminales, uno puede amnistiar adversarios en una guerra, porque la guerra termina y la ganaste. Ganaste, si no, no hay amnistía. Acá es crimen, no se puede amnistiar. Aquí lo que tienes que hacer es aplicar la ley, ir reduciendo el espacio del crimen. Para eso muchas personas dicen, vamos a legalizar la droga. No es un asunto tan sencillo como parece, sí. Se puede efectivamente, hay un ejemplo exitoso en Portugal de legalización, porque Portugal recibía consumo, pero nosotros no somos exclusivamente consumidores, probablemente ni principalmente consumidores, sino productores, espacio de traslado y ahora pues inversionistas internacionales, sí. Porque sí. Los cárteles mexicanos, el otro día veía yo, están en 45 países ya, entonces tampoco es una cosa trivial esto. El ejemplo de cómo no sabemos controlar eso porque nos faltan leyes es tanto tabaco como alcohol son drogas legales y están restringidas y reguladas. 50% del alcohol que se consume en este país es pirata. Con los riesgos para la salud que eso implica. El contrabando de cigarros es una cosa espantosa. Bueno, si eso no pueden controlar, me explican cómo sí van a controlar marihuana, heroína, cocaína, etcétera. Pues y no, todos los derivados. No, y además el problema de tener del otro lado al mercado más grande de consumo del mundo, que son los Estados Unidos, que es mucho más complicado. No digo que no digo que esto está funcionando, pero no es algo que se puede resolver de la noche a la mañana. Y en todo caso, regresaríamos, Ernesto Macario, al mismo punto. Cuando los gobernadores hacen su trabajo, las cosas funcionan. ¿Sí? Fuerza Civil en Nuevo León con Rodrigo Medina, con lo que haya hecho Rodrigo Medina, no estoy justificando los excesos que pudo haber tenido. O el propio César Duarte en Chihuahua, igualito, otro. Y en Tijuana también ocurrió. Y en Tijuana con esto. Hicieron el trabajo bien, redujeron en ese sentido la criminalidad y de repente viene el cambio de gobierno cuando dicen es que la alternancia da la posibilidad de pescar a los ladrones, maravilloso, pero lo que no puede ser es que aquello que sí te funcionó para atrás. Lo eches para atrás bajo el principio de que se trata de la estrategia de alguien que pues es tu enemigo político y entonces desmembras todo, vuelves a empezar de cero y terminas haciendo otra vez de la zona un espacio controlado por los criminales, ¿no? En algún momento México se va a tener que poner de acuerdo con esta parte del mando único, llamémosle como quieran. No podemos seguir desbalagadas con 32 entidades que unas sí están de acuerdo, otras no están de acuerdo. Si lo extrapolamos a nivel municipal, híjole, se vuelve un desgarriate como todo en este país que tiene que ver con los municipios. Simplemente la ciudadanía está muy cansada. Ya son muchos años consecutivos y de acuerdo con diferentes encuestas, específicamente las del INEGI, ¿qué tanto se siente usted afectado por esta parte? Más del 50% de la población ha tenido un evento vinculado con criminalidad, aunque no tenga nada que ver con las drogas. Y eso es una barbaridad en cualquier comparación internacional que podamos hacer. Al respecto de los de gobernadores y las policías, en los tres casos, Tijuana, Ciudad Juárez y Monterrey, fue no solo el gobernador, el presidente municipal, sino también la sociedad civil. Sí, claro. Eso fue muy importante, fueron los que intervinieron y lograron que esto funcionara. Cuando ellos se retiran por alguna razón, y ocurrió en Tijuana, se viene abajo. El caso de Nuevo León se viene abajo porque el Bronco corre a todos. Y el caso de Chihuahua es diferente. Efectivamente, el cambio de gobierno, llega Javier Corral, a lo mejor le presta menos atención, pero el incremento de violencia en Chihuahua es fundamentalmente en la zona centro del estado y no en Ciudad Juárez, por razones bien diferentes. Entonces, son experiencias que ayudan a entender y hay que verlas en su conjunto. Alejandro Ope ha sugerido una idea que a mí me parece muy buena y es no tengamos una policía única nacional, pero sí un productor único de policías que tenga asuntos internos, administración, etcétera, concentrado, y ya cada estado va seleccionando, yo quiero 15 policías y un municipio pide 2, todos tienen el mismo origen, el manto operativo está localizado, pero la producción y control viene a nivel nacional. Me parece una idea. Eso, y desmantelar brillante. El resto de organismos. Todos los demás se acabarían. Por supuesto, porque eso es lo que te termina generando también. Pero tú no perderías el control de la policía, que es lo que los gobernadores quieren, van a tener control, pero la calidad del policía viene del centro. De asuntos internos y demás, viene del centro. Y de la tecnología que lo acompaña. Exactamente.
Bueno, vámonos a una pausa. De regreso platicamos con usted política exterior. China y Rusia, las amenazas dicen ahora que no hay política exterior en Estados Unidos. Esto es Dinero y Poder. Bueno, pues el America First del presidente Donald Trump ha aislado a ese país de entornos económicos y políticos y lo están aprovechando China y Rusia. Todo el tema de la reforma fiscal, proteccionismo económico, ha hecho de los Estados Unidos prácticamente un país que simplemente ya no ve por otros estados, por otras realidades, y ha convertido prácticamente a la Unión Americana en pues una instancia que ya no está contemplándose, lo decíamos la semana pasada, ya no está contemplándose como una potencia única o aquella que dirige. Y aquí lo que es importante plantear en esta ocasión es el tema básicamente de estos dos actores, China y Rusia. China y Rusia como lo que fueron en un momento. Hay que recordar que en la Guerra Fría tanto China como Rusia, más Rusia, era la Unión Soviética, le disputaba a los Estados Unidos el liderazgo mundial. Los chinos estaban pues siempre a la expectativa. Recordemos que era precisamente un modelo de país que a Trump le hubiese gustado mucho porque era un estado totalmente cerrado, no entraba nadie, no salía nadie, ¿sí? Tenía un potencial militar, tenía una economía pues prácticamente cerrada, agrícola y de sometimiento total, pero que pues jugaba un papel un poco similar a lo que juega ahora Corea del Norte. Era el mismo modelito, hasta que decidieron entrar en términos de la modernidad y la apertura desde el encuentro con Nixon ahí en los años 70 y cambiaron la perspectiva. Hoy China y Rusia, pues ante un Trump que se retira, pues deciden que actúan. Y los chinos, controlando una parte importante del comercio en la zona, pueden mover sus cifras e inventarlas, pero pues finalmente tienen poderío económico, tienen control de una buena parte de los bonos del Tesoro norteamericanos y entonces ríen de Trump cuantas veces quieren y les pueden amenazar y lo que sea. Y los rusos, con una economía quebrada, sí, una economía sin capacidad de crecimiento tampoco, o con crecimiento mínimo, pues tienen capacidad de influir y le han hecho la vida imposible tanto a los Estados Unidos en función de pues, esta tecnología de hackers o de sus medios propagandísticos que utilizan, Russia Today y todo esto que se ha metido en todo el mundo como parte pues, de lo que era anteriormente pues, los sistemas de espionaje soviéticos. Hay que recordar que Putin pues, finalmente era un agente de la KGB y así han vuelto otra vez a reconstruir el modelo soviético en esta Rusia de cleptócratas, que es lo que está gobernando ese país. Esta es la realidad. Y ahora, pues frente a lo que la Unión Europea y los Estados Unidos con Obama era tratar de decirle a Rusia, no, aquí no, hoy prácticamente no hay control alguno sobre ninguna de estas dos naciones. Sí, la semana pasada platicábamos e hicimos énfasis en Estados Unidos. Estados Unidos es en realidad un país europeo trasplantado a América, mientras que Rusia y China, los otros dos países más grandes del mundo en términos de territorio, pues están ubicados en un espacio bastante más complejo. Rusia, por ejemplo, a pesar de ser el país más grande en términos territoriales, tiene apenas un poquito más población que México, está por ahí de los 145 millones de habitantes, no es mucha diferencia. Por cierto, con un ingreso por persona muy parecido al nuestro, tampoco tienen con qué sostener una potencia. Militarmente tienen el grave problema de que la parte europea no tiene frontera natural. Entonces, desde Alemania hasta Rusia tienen una llanura completa, que es lo que, por ejemplo, a Polonia le ha impedido sobrevivir, ¿no? Cada X tiempo desaparece y lo vuelven a aparecer. Ahorita lo que está haciendo el señor Putin es para bloquear ese espacio, pues tiene un par de peleles, uno en Bielorrusia y otro en Ucrania. Cuando se le cambió el de Ucrania, invadió Ucrania, para tratar de defenderse de eso. Entonces eso le cuesta. En el Asia Central ahorita no tienen problema porque todavía dejaron a varios dictadores en esa región, pero ya se le están muriendo y va a tener que hacer algo también. Entonces no le alcanza el dinero. En el caso de China tiene un poquito más de fortuna porque el único país grandote con el que tiene frontera
frontera al norte, que es Rusia, pues no hay gente ahí, ¿no? Nadie de los rusos vive por ahí, entonces no es problema. Su otra frontera terrestre importante es con la India y ya empezó a invadir a la India. Esto es bien importante porque nunca nos fijamos, como está re lejos, y nunca ponen eso en los periódicos aquí. China ya invadió a India, ya le quitó un cacho de territorio y ya se establecieron. Lo mismo que hicieron con Tíbet hace muchos años, ahora están intentando moverlo para quedarse con un cacho de la India. Y lo que sí todo mundo del auditorio conoce es sus intenciones de cerrar el mar del sur de China para controlarlo, que esa es la gran amenaza para Estados Unidos, que con ello dejaría de tener el control de todos los océanos del mundo, que es lo que los hizo potencia, igual que ese control hizo potencia a Gran Bretaña en el siglo XIX. Entonces no es una amenaza menor. Evidentemente no tienen tanto poder los chinos, pero sí para convertirse en una potencia local que desestabilice todo. Y más aún cuando Estados Unidos dice, yo no veo nada. Es que ese es el problema, de fondo. O sea, él no los considera como enemigos, no como país, sino por la cabeza de Trump. Y en ese contexto, pues es muchísimo más fácil apropiarte de todo. Si tú te echas un paso para atrás, el otro se va a echar un paso para adelante. Sí es económico el problema. Y el problema fundamental de los Estados Unidos es el terreno que está perdiendo, se lo está cediendo a China en frentes muy importantes. ¿En dónde están los recursos naturales más importantes del mundo? Hoy por hoy, en América del Sur, en donde China está haciendo inversiones brutales, en Brasil, en Perú, en Chile. O sea, la vinculación que tiene China hoy con América del Sur y con África es verdaderamente importante. ¿Cómo para qué? O sea, no para irles a vender. O sea, para vender están Estados Unidos y Europa. Es para agarrarse los recursos materiales hacia adelante. Es económico el problema. Y el terreno que está cediendo Estados Unidos hoy por hoy le va a costar un enorme trabajo recuperar en los próximos años. No importa quién sea el próximo presidente de Estados Unidos, sea un cuate inteligentísimo que diga, bueno, pues ahora sí ya la regamos, vamos para atrás. Sí. Lo que puedes deshacer en un año le va a costar décadas a Estados Unidos recuperar. En este entorno es importante considerar que dos regiones en las que se ponía mucha atención en los años 70 y 80, como son Europa y Medio Oriente, ahorita no pintan tanto. No quiero decir que no existan, es decir, Europa no tiene una dinámica política atractiva, como economía siguen siendo muy grandes, la gente ahí vive bien, es decir, tiene un buen nivel de vida, consumen bien, pero no parecen tener ninguna idea sobre el futuro, están despoblándose, el crecimiento poblacional en toda Europa depende fundamentalmente de migrantes y de los migrantes de segunda y tercera generación. Entonces, eso los está poniendo en una relación distinta con Medio Oriente, que es de donde llega una cantidad relevante de migrantes. Algunos serán terroristas, porque ya ven que así es como dicen, pero la inmensa mayoría, el problema que ha tenido Europa es, llegan, se instalan y no ha sido fácil integrar una cultura. Vienen de una forma de pensar distinta, una religión diferente, pero no es un problema esencialmente religioso el conflicto, sino una, manera diferente de interpretar la relación con el Estado. Y eso es lo que ha sido complicado. Medio Oriente está perdiendo importancia porque el petróleo es cada vez menos relevante. Primero porque se necesita menos y segundo porque produce Estados Unidos y Rusia mucho más de lo que produce ya Arabia Saudita. Entonces, pues no hay manera de que esto sea importante, no tienen dinero, ya se pelearon, el enfrentamiento entre Irán y Arabia Saudita va a ir recrudeciéndose. Entonces, pues estamos en un mundo caótico y así va a ser 2018. Ahora, lo que es cierto es que tanto para Rusia como para China esta idea de tratar de controlar una mayor cantidad de territorio o de espacio económico es vital siempre y cuando tengan a su lado pues espacios o aliados que puedan hacer de ellos elementos, digamos, confiables. Es lo que China ha estado buscando. Rusia se ha quedado notablemente aislado frente a eso. Los chinos aprovechan precisamente esta idea o esta locura de Trump con respecto a salirse y dejar de ser el liderazgo y lo empiezan a ocupar e incluso utilizan este lenguaje de libre comercio que ellos ni siquiera plantean. Inventan su banco, lo que sea. Y esto lo hacen básicamente porque lo que sí requieren es este tipo de contactos. Y en ese sentido, pues sí, a Rusia
Rusia sí es una amenaza, pero una amenaza de alguien que no tiene el poder económico ni político que llega a tener China, y China sí. Por eso también el reclamo de Trump con respecto a Corea del Norte, en el sentido de que pues solamente China los puede parar, nada más que los chinos los van a parar pues cuando les interese, mientras Trump siga haciendo sus locuras, pues que los señores del señor, como dice Macario, el gordito de Pyongyang, que los siga asustando de forma permanente, ¿no? Es clarísimo, pretextos busca la muerte, y la verdad es que Trump puede encontrar cualquier pretexto en cualquier lugar. Y para los chinos es hasta divertido ver cómo hace este tipo de locuras y sigue aprovechando. Y en el caso de la India, ese monstruo que también se ve venir, al menos en la parte demográfica, híjole, yo creo que va a reventar muy rápidamente India, metiendo al mundo entero en un problema muy serio por sus desbalances. Cuidado, ojo con India y sus desbalances al 2018. Es la democracia más grande del mundo, muy compleja, muy difícil de manejar, y ahora enfrentada a China. Ojo, Xi Jinping, para poder controlar a China, se está convirtiendo otra vez en emperador, y antes de que pase cualquier cosa, feliz año. Bueno, Ernesto Saavedra Macario Esquetino, gracias a usted que nos ha escuchado y visto aquí todo este 2017. Que tenga usted un feliz 2018. Estaremos aquí, por supuesto, en el próximo año. Un año bueno para todos nosotros. Quédese aquí en Canal 11. Recuerde, estamos en la Radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Feliz 2018.